Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, ¿a quién? A vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de quién? Del mundo. Padre, te damos gracias y te pedimos, buen Señor, que tu Santo Espíritu asista a nuestra mente, nuestro corazón, cada área de nuestro ser, para que tu palabra, Señor, sea la que vaya transformando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que no salgamos de este lugar, por favor te lo pedimos, como entramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, compañeros, vecinos, todos los que nos ven por los diferentes medios electrónicos, a los que nos amplían, muchas gracias, les bendecimos desde acá. Pero creo que haríamos bien en este tiempo, sin duda alguna, si tal vez nos examináramos, hiciéramos un alto en el camino y hiciéramos un balance con un verdadero juicio y analizáramos conforme a lo que se nos ha enseñado y a lo que hemos aprendido, que realmente hemos puesto en práctica. ¿Me estoy haciendo entender? Preguntarse si lo que hago, si lo que miro, si lo que veo, si conforme actúo es coherente con lo que se me ha enseñado, con lo que he aprendido de la palabra. Es bueno hacer un alto en el camino y hacer este tipo de evaluaciones, de reflexiones a diario. A diario. Realmente lo que yo escucho, lo que yo estudio, ¿es coherente con lo que yo hago y mi conducta? Realmente en cada una de mis áreas, lo que creo y en quien digo creer es el reflejo de mi vida como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como servidor, como mujer sabia. Realmente en quien digo creer y a quien digo seguir es coherente en las diferentes facetas y roles de mi vida. En quien digo creer y a quien digo seguir, ¿es una evidencia diaria la que doy con respecto a ello? Por eso el tema de hoy, la implicación de creer. ¿Qué implica creer? ¿Qué es que tú digas que crees? ¿En quién crees? ¿A quién le crees? Mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis hermanos en la fe, aún aquellos que no conocen incluso de la palabra, me asocian con uno que es coherente en lo que dice creer y a quien dice seguir. En términos de discípulo, mi humildad, mi sencillez, mi diligencia se refleja igual. Digo que creo y soy discípulo, digo que sigo y soy discípulo, y en términos de diligencia soy igual, soy diligente, perseverante. O muchas de las cosas en mi vida están a medias, o tal vez ni con medias. ¿Será que lo que yo digo creer y a quien digo seguir son la marca de mi conducta en cada una de las áreas? Son preguntas, mis amados hermanos, que debemos hacernos a diario, evaluarnos
examinarnos. Tú dices creer, pero ¿en quién crees? Tú dices seguir, pero ¿a quién sigues? ¿Tu actitud es una actitud coherente? ¿Tu conducta es coherente a ello? Mire, no les estoy diciendo que tengan ya la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero algo sí se tiene que ir notando, mis amados hermanos, en diferentes áreas. Cuando tú pones una semilla, el campesino sabe que tiene que esperar un lapso de tiempo. Los que siembran papas saben que en 4 o 5 meses tienen que ir recogiendo. Lo mismo los que siembran la macadamia saben que a los 4 años apenas ese árbol está dando fruto, después de 4 años. Y así las diferentes semillas que se van poniendo, pero escuche, pero algo se va viendo. Algo se va notando. Se pone la semilla, él empieza a desarrollar todo este proceso, todo este procedimiento de agricultura y algo empieza a brotar. Empieza a salir el ¿cómo se llamaría? El cogollito, después aumenta el tallo. ¿Hasta ahí ven el fruto? No, pero hay una evidencia de que algo ¿qué? Está pasando. Por lo menos la semilla ya salió de su cáscara y la semilla empezó a brotar. Pero algo está ocurriendo. Y después de que eso empieza a suceder, empieza a haber un crecimiento. ¿Un qué? Crecimiento. En algunos lento, en otros no tan lento, depende de la tierra, depende de la semilla. Pero al fin y al cabo se empieza a ver algo de ¿qué? De crecimiento. Yo no les estoy diciendo fruto. ¿Les he hablado de fruto? ¿Les he hablado de fruto? No, ni les pienso hablar de fruto. Les estoy hablando de crecimiento. Les estoy hablando de evidencia de lo que eso que se puso se empieza a ¿qué? A notar. Hermano, le pregunto, en sus diferentes áreas, de acuerdo a lo que ha venido aprendiendo de la palabra, ¿algo se nota? Silencio total. ¿Se nota algo? Y estoy hablando de sus diferentes áreas en lo cotidiano, en su vida diaria. ¿Se nota algo? ¿Se nota algo de su vida como esposo, como padre, como hermano, como siervo, como discípulo? ¿Hay algo que se está notando? ¿Hay algo que esté brotando? ¿Algo que permita por lo menos ver que está ocurriendo? ¿Algo que por lo menos evidencie que una semilla está puesta? La palabra es clara y Santiago lo refleja y dice, pero sed, ¿qué? Hacedores. Y no tan solamente, ¿qué? Oidores. Me llamó la atención de C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, como se lo leí, que el diablo le aconseja a su sobrino, en este caso al espíritu inmundo novato, le dice, manténgalo entretenido, téngalo entretenido. ¿Y cómo lo entretienes? Entretiénelo en una religión, ¿cómo se los leí? Entreténgalo con una religión sencilla, liviana. Oiga, hágale entender que todo exceso es malo. O sea, si das más, no es tan bueno. Si creces en santidad, no es tan bueno. Oiga, hágale creer que tanta oración no es tan buena, los extremos son malos. Congregarse, a ver, pero de vez en cuando, eso no está. Dice en este libro, C.S. Lewis, dice, una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto podrás sentirte satisfecho de su alma, le dice el diablo a su sobrino. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión, y para ellos es mucho más divertido. Mi amado hermano, si hasta ahora usted no ha visto, como lo hemos venido tocando, el que
haya una evidencia, el que haya crecimiento, quiero decirle algo. Entonces usted está viviendo una religión divertida. Usted está creyendo que los excesos, y excesos entiendas exceso, que el compromiso con el Señor no es tan necesario. Entonces usted está viendo una religión que le está diciendo, ¿sabe qué? Venga a la iglesia, métase en cuatro paredes, es más, hasta aplauda, salte, muestre alguna serie de acciones que le hagan creer a muchos que usted es muy espiritual. Pásela divertido. Pero mientras tanto, su santidad, su área emocional, su área financiera, su diligencia, téngala ahí, tranquilita. No haga más, hasta ahí va bien. Con que se mantenga ahí moderado está bien. Eso sí, le recomienda, por favor, a estos que están dentro de la iglesia, que tienen una religión como divertida, apártelos de aquellos creyentes con experiencia, apártelos. Porque esos con experiencia les van a llamar la atención a estos novatos. Y no nos conviene, le dice el diablo a su sobrino, el demonio, le dice, no nos conviene que les llamen la atención, no les conviene que les digan que son dormidos, no les conviene que les digan que son negligentes, apáticos, pusilánimes, escasos para la obra del Señor. No nos conviene que les digan que es mejor ciertos momentos de divertimiento fuera de la iglesia, ciertos momentos de divertimiento fuera de la santidad. No nos conviene. No nos conviene. Apártelos de aquellos que les están llamando la atención todo el tiempo. Además son un fastidio. Esos son un fastidio. Enfóquelos, le dice el diablo a su sobrino, enfóquelos en trabajar desesperadamente por sus propios sueños y objetivos. Y así asegurarás su alma. Aparte de eso, en la página 53, en el último de los párrafos le dice, pero como ya te dije, querido sobrino, sumérgelo en la jerga del creyente. ¿Qué es la jerga? Sumérgelo en el lenguaje del creyente. O sea, de esos que todo el tiempo están, Dios lo bendiga, hermano, bendiciones, aleluya. Bendición, aleluya. Oh, gloria a Dios. Sumérgelo ahí, con eso es suficiente. Suficiente. No le haga creer nada más, hágalo creer que con decir aleluya todo el tiempo, Dios los bendiga. Hasta la mula dice Dios lo bendiga, ¿no? ¿La mula es que se llama? ¿Cómo se llama el cantante ¿Cómo? ¿Quién dijo? Muy bien, vamos identificando a la hermana. Hasta la mula dice Dios lo bendiga. Hoy en día cualquier reimpío, entiéndase persona apartada que rechaza a Jesucristo, dice Dios lo bendiga. Y todo el mundo dice, ay, así son los algunos hermanitos, aleluya, gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano, aleluya, gloria. Manténgalo en esa jerga, tranquilícelo. Y apóyate en eso, Y le dice a su sobrino, confío en que tengas, esta es tremenda. Confío que lo tengas bien alimentado, con buenas fábulas, con nebulosas de ideas, escuche, de progreso, de desarrollo, y que tenga un punto de vista meramente histórico y humano de la Escritura. Y en que le des a leer sermones de biografías modernas, para que en esto él crea que siempre se puede estar superando. Manténlo, querido sobrino, en un estado que no le permitas crecer. Recuerda, querido sobrino, le dice el diablo al demonio chiquito que está empezando. Recuerda nuestra frase predilecta, ya me la sé. Recuerda nuestra frase predilecta, la que más nos gusta. Adolescente. En pocas palabras, querido sobrino, tú y yo tendremos éxito, le dice el diablo a Orugario, su sobrino, tú y yo tendremos éxito si no dejamos que madure.
manténgalo ahí, sin madurar. Que sepa mucha Biblia, eso sí, que sepa harta, pero que no madure. Nuestra frase predilecta, querido sobrino, le dice el diablo al demonio: manténlo adolescente. C.S. Lewis. Vayamos a nuestra palabra del día de hoy. Y dice la Biblia en Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Mi querido hermano, no nos podemos engañar a nosotros mismos. La palabra sí es muy importante cuando se le presta la debida atención, pero sin la obediencia, sin el llevarla a la práctica, se convierte en algo vano. Y escuche lo que les quiero decir. Y si no, escuchando, no lo llevas a la práctica, si escuchando no lo obedece, juicio hay para la vida de cada uno. ¿En qué consiste eso? Cuando hablo de juicio, ay, nos está aterrorizando, o sea, ¿qué tengo? No, pare. Juicio significa que el Señor te da la palabra y sobre eso que tú recibiste, Él te va a juzgar. Aquí, escuche lo que le voy a decir. Tiene dos opciones. O la pone en práctica, o cuando esté aquí, puedes hacer lo siguiente. Escucha. Entonces, alguno dirá, es que no falta el artista, ¿no? En esto hemos visto tantas cosas. Alguno dirá, bueno, entonces como si traigo juicio y yo no obedezco, pues yo voy a la iglesia mejor y me pongo unos taponcitos de algodón para que no me caiga juicio. Cosa que cuando el Señor me diga, oye, el domingo, hoy estamos a ¿cómo? 15 de abril, la palabra fue sobre hacedores. Entonces tú tengas la excusa de decir, sí Señor, yo fui a la iglesia, pero tenía unos taponcitos de algodón. Entonces no me puedes juzgar sobre eso. A mí no, yuhu. Suena ridículo, ¿no? Pero parece que así es con algunos. No tienen los tapones de algodón acá, pero los tienen por dentro. Y escuche lo que les voy a decir. Por cada palabra que ustedes escuchen, darán cuenta. Por cada palabra que escuchen. Ahora, no solamente será el escuchar, sino el obedecer. Ahora, no faltará el que me diga, pero no podemos obedecer todo. ¿Dónde está su gracia? ¿Por qué su gracia? Porque estos hermanitos son simpáticos. ¿Y porque es su gracia? Es que su misericordia. No podemos todo. Escuche, les voy a mostrar más adelante cómo Él nos equipa para que podamos vivir en obediencia y en concordancia a la palabra, a lo que usted escucha. Si usted escucha la palabra, si usted escucha una buena noticia, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay alguien que tenga un cónyuge que es inconverso, ¿cierto? Alguien que tiene un cónyuge inconverso. Y de pronto el cónyuge le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a tu iglesia, quiero conocer de Cristo, me quiero enamorar de ese Jesús que tú dices. ¿Qué crees que esa persona va a hacer? Se va a poner muy feliz, ¿cierto? Sí, wow, qué felicidad. Claro que sí, se va a poner contento. Lo que pasa es que, escuchen, somos felices, pero con respecto a las noticias que nos gustan a nosotros. Pero nos cuesta tener contentamiento cuando el Evangelio se nos abre para que nosotros maduremos y crezcamos. Ahí nos entristecemos, ahí nos entra el beriberi, el furufufú, el carracacá, palidecemos, sudamos frío, porque no es como nosotros, porque, escuchen, entonces a ver, entonces ¿a qué viene, menso? ¿A qué viene? Pues que es en su casa viendo, no sé, escuchando, no sé, la voz de la Víctor, yo no sé, mira qué se inventa, pero ¿a qué viene? Si viene y escucha la palabra y sale con furufufú, sale pálido, le da tembladera, sudadera, ¿a qué viene? Si la palabra son las buenas nuevas, si la palabra es para que seamos ¿qué? Hacedores, dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, cuando los judíos, me acordé de este texto, cuando los judíos
comenzaron a volver a su país después de 70 años de cautiverio. ¿Se acuerda que estuvieron 70 años de cautiverio? ¿En dónde? Los que estudiaron conmigo, ¿dónde? En Babilonia. ¿Se acuerda que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia? Allí estuvieron ellos cautivos en Babilonia y encontraron a su amada ciudad Jerusalén. ¿Cómo la encontraron? En ruinas, el templo hecho nada. Ahora, el primer deseo que ellos sintieron cuando volvieron a su preciosa tierra, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, iglesia? Construir, edificar. O sea, cuando ellos llegan después de 70 años de cautiverio a su hermosa nación y encuentran eso hecho ruinas, que dijeron, uy, estas ruinas están lindas. Uy, qué belleza. No, comamos y vea, estas ruinas están hermosas. ¿Sí? ¿Dijeron así? No. Pareciera que algunos están satisfechos en la ruina de su propia vida. Qué dolor, ¿no? Y como dijo Orugario, diviértelos. Preséntales una religión divertida, cómoda. Acomódalos. Enséñales el lenguaje de la comodidad. No se puede, no hay. Mañana, quizá, tal vez, puede ser, quién sabe, de pronto. Y al final de que concluya con no se puede, quizás, tal vez, de pronto. Al final de que les diga todo eso, enséñales a decir aleluya. Imagínate en casa decir, oye, no hay, no se puede. Quizás, tal vez, de pronto, mañana puede ser, gloria a Dios. ¿Será ese un lenguaje de un hombre y de una mujer que ha escuchado la palabra? ¿Será ese el actuar? No se puede, no hay, quizás, tal vez, mañana, de pronto, por si acaso. ¡Aleluya! ¿Será ese el lenguaje? Esas son las ruinas en las que algunos se encuentran. Esa es la ruina en la que algunos se encuentran, habiendo escuchado ¿qué? La palabra. Y escuche lo que dice. Dice la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando el pueblo llega, el pueblo no se engañó. El pueblo dijo, ¿esto está en qué? El pueblo no dijo, discúlpame a la Zorobabel, qué pena contigo, pero esto se encuentra medio arruinado, ¿no? A la qué vaina. ¿Dijo así? No, Dios, esto está en ruinas. Oye, y uno le dice a cada persona, oye, estás en ruinas, escuchando la palabra, no siendo hacedor, sino solamente oidor, estás en la ruina. Pero dijo el diablo a su sobrino, apártalos de los maduros, porque eso les habla muy fuerte. Apártalos. Mejor llévalos a una iglesia donde les acomoden y les digan, oiga, ¿quién está aquí en medio de la ruina? Y no falta el, yo, amén. Vamos a orar por tu media ruina. Sí, ¿cómo no? Pero así hay centros de, estos centros. Entonces les enseñan es, como estás en la medio ruina y no te hacen ver la realidad, vamos a orar por ti y vamos a pedirle a Dios que haga un milagro, como quien dice, vamos a evitarte el trabajo. Vamos a evitarte que tú trabajes. Vamos a evitarte que tú lo hagas. ¿Alguien quisiera atender a la personita que ingresó, por favor? Vamos a evitarte el trabajo. Vamos a evitarte que tú lo hagas, ¿sí? Vamos a orar y oramos por tu milagro solamente y ya es suficiente, ¿no? No hagas nada más. Y mientras tanto todos saltamos y amén, 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 y aleluya, pero nadie trabaje, nadie haga nada más. Ser, dice el apóstol, pero sed hacedores de la palabra. Entonces cuando ellos llegan, los muros de la ciudad estaban en muy mal estado. Y como estaban en mal estado, pues la ciudad estaba como vulnerable y podía ser fácil blanco de los ataques de sus enemigos.
Y un judío llamado Nehemías, que había sido copero del rey Atarjerjes, ¿se acuerdan? Eso una vez lo compartí, ¿no? Que había sido copero del rey Atarjerjes en Babilonia, consiguió permiso del rey, pero no consiguió permiso para decir, hola, qué vaina, esto está en ruinas, no, Alá. ¿Sí? No, consiguió permiso para ir a qué, a edificar, a construir, a reconstruir. Su Señor le había dado una promesa, su Señor le había dicho que iba a estar con él. Él creía en su Señor, por eso él va y en un acto extraordinario de liderazgo, pero por sobre todo de fe en las promesas de su Señor, va y lleva a cabo la imponente reconstrucción del templo y de la ciudad que duró 52 días. Increíble, ¿no? Lo que el Señor puede llegar a hacer. Con uno que no solamente es oidor, sino que hacedor. Y una vez que hizo esto el pueblo, una vez que el pueblo llevó a cabo la construcción, una vez que ese pueblo llevó todo a cabo, que creyó, hizo la construcción, ¿sabe a qué se dedicaron? A la lectura, a la interpretación y a la atención de la palabra. Se dedicaron a la Torá. Y dice la palabra, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. ¿Sabe? Hasta algunos, más adelante en versículo 9 de ese texto, hasta algunos lloraron. Lloraron de la alegría de saber que les estaban enseñando la palabra. Pero ¿saben? Lo que se les enseñaba, lo llevaban a cabo. Lo llevaban a cabo. No eran solamente oidores. Y Esdras y muchos otros se turnaron para enseñarle al pueblo la palabra, para traducirla del hebreo, ya que muchos del pueblo no habían aprendido porque habían estado ¿dónde? En Babilonia, no sabían el hebreo. Pero Esdras y sus amigos se juntaron para enseñarlo, porque querían que el pueblo siguiera siendo ¿qué? Hacedor, hacedor, hermanos, por el amor de Dios, hacedores. Siempre el pueblo mostró en ese tiempo una gran hambre y una gran sed por la palabra. Tuvieron siempre reverencia, dice que se inclinaban delante de la palabra. Dice que algunos lloraron, claro, les fue expuesta la palabra, pero también lloraron de dolor por sus pecados. Confesaron su pecado y fueron transformados. Y creyeron en la fiel promesa. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué produce eso? Engaño. ¿Sí está escrito así? Mire su Biblia. Mire cómo dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El que es oidor y no es hacedor, ¿qué ocurre? Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Mire, hermano, quien no obedece a la palabra, quien no se sujeta a los principios y preceptos de la palabra, no pueden decir que hay vida en ellos. Tampoco podrán decir que es su Señor, el de la Biblia es su Señor y su Dios. Porque están desobedeciendo a lo suyo propio y no a la Escritura. A su propio Dios se crearon. Ahora, cuando dice la palabra sed, este es una traducción más literal del tiempo presente y es imperativo, le dice hagan. ¿Cómo dice? Sed, hagan continuamente, sigan siendo esforzados por hacer. Mire, un verdadero creyente no va a estar satisfecho solamente con el conocimiento de la palabra. Un verdadero creyente no solamente la conoce, sino que la lleva a cabo. No podemos ser como aquellos nominales,
como aquellos cristianos nominales o del común, que creen que reciben una bendición solo por la predicación y por un estudio medio regular y tal vez por ahí medio efímero de la palabra y no guardarla. No podemos ser como estos. No podemos creer que por, llevar una vida ahí como conforme. ¿Por qué te conformas, hermano? ¿Por qué te conformas? ¿Sabe qué? Con solo ser oidor. Ese conformismo no es otra cosa que estar siendo cautivo de algo que se llama mediocridad. ¿Cómo se llama? Mediocridad. Te conviertes en un mediocre espiritual. Ahí. ¿A dónde va? Para la iglesia. ¿Y a qué va? A escuchar la palabra. ¿Y qué más? No, es que predican tan bonito. Yo siempre les he dicho a ustedes, guarden su boca de decirme, pastor, qué predicación tan linda. Porque le aseguro que usted me dice eso y mi respuesta va a ser que usted no vuelva acá. Porque a mí no me interesa que usted me diga qué predicación tan linda. A mí el diablo me lo repite todo el tiempo. A mí el diablo, siempre que me bajo de este púlpito, me dice el diablo, qué buena predicación. ¿Sabe por qué? Porque quiere adularme. Quiere adularme. Y yo no necesito de su adulación. Aquí lo importante es qué de la predicación puede transformar su vida y su corazón. Amén. Eso es lo que lo hace valioso. Eso es lo que lo hace verdaderamente poderoso. Guárdese sus adulaciones, guárdese su vida de apariencia. ¿Para qué aparentas? ¿Para qué aparentas un estado espiritual que no es? ¿Para qué dices ser cristiano si no lo es? ¿Cuántos saben que hoy en día la gente vive y el mundo de mucha apariencia? ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? Viven de una apariencia absurda. Basta ver la farándula del Hollywood y todo este rollo, ¿no? Y cuando sale toda la luz dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó, doña Cuchufleta Vargas? ¿Por qué se separó de Oregurio, ¿cómo se llama este? Bueno, ¿por qué se separó de él? Dice, no, nosotros estábamos separados hace 5 años. Lo que pasa es que tocaba mantener la apariencia. Tocaba guardar la apariencia. Dice la palabra, sed hacedores. No solamente ¿qué? Oidores. No podemos ser aparentes creyentes. Sencillamente no se es creyente siendo aparente. Por eso dice la palabra, sed hacedores. Hacedores lleva como la caracterización de que una persona en todo su ser actúa. ¿En todo su qué? Ser. Como mira, como habla, su conducta, todo que hace, actúa. Porque ¿de dónde viene ese actuar? ¿De dónde viene? Cuando entra la palabra, llega a su corazón y vuelve y sale, pero ¿sale para qué? Para actuar. Cuando la palabra solamente llega a la mente y no se permite que se actúe, se convierte en un ¿qué? Religioso. A algunos les falta es caminar como, no sé. ¿Y tú qué? Bien. Yo soy creyente. Ah, sí. Y caminan hasta así. Hacen así. ¿Y a dónde van? Hacen. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Pero su vida está en ruinas. Por la apariencia. Pura ruina, hermanos. Pura mentira, porque no son hacedores, hermano. No llevan a cabo. El Señor dice, es claro el Señor. Muy claro. ¿Sed qué? Hacedores. Bueno, si el Señor ha puesto en tu vida el dinero, las finanzas, la salud, administrelas. ¿Estás haciendo entender? Y la administración empieza ¿por qué? Por el dar. En tu salud, por cuidarla. Entonces me llaman a mí, tengo un familiar, ay, ¿usted por qué no ora para ver si se alienta? Es que tiene un problema ¿cómo le dije? Unos ganglios en el intestino delgado y tiene el colon irritado y a ver si usted ora por él. ¿Y yo para qué voy a orar? Pues para ver si se alienta. ¿Y cómo se va a alentar si se acaba de clavar un lomo de cerdo a la plancha?
¿Y usted quiere que ore por usted? No, no sea irresponsable, eso es ser un mediocre espiritual, tal cual se lo dije a la persona. Eso se llama mediocridad espiritual. ¿Usted quiere que ore por usted? No, 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 no. Yo no. Vaya a buscar al párroco. Igual. ¿Y las finanzas que Dios ha puesto en tu mano? ¿Cómo están? No hay, no alcanza, no puedo, no se puede, quizás, tal vez puede ser mañana, quién sabe. Un poco de excusas. ¿Y quiere que oren? Y cuando yo voy a orar, pastor, ore a ver si el Señor le revela qué espíritu inmundo está operando. Y yo le digo, mire hermano, no hay necesidad. El espíritu inmundo que está operando es el de, no sé, quién sabe, no se puede, no hay, quién sabe, de pronto, quizá, tal vez de pronto mañana. ¿Yo qué hago, hermano? Usted me dice que le saque el demonio, pero usted le da tetero. ¿En qué estamos? ¿A qué jugamos? Le tiene hasta colgandejito, ¿cómo sabe? Le tiene hasta móvil al demonio. ¿Y quiere que se lo saque? Usted le da tetero, usted es el que lo alimenta con su conducta, su manera de ser, con no ser hacedor de la palabra, sino un mero oidor. Mediocridad espiritual, hermano. El anhelo verdadero, fundamental de un verdadero creyente es hacer la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Es eso, hermano. Es muy clara la línea que establece la palabra entre el santo y el pecador. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es del diablo, su papá es el diablo, hermano. Bueno, el suyo no, el de los que dicen. Por eso, cuando tú lees también, Pedro aconseja y dice a los creyentes que procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. No es cuestión de lo que uno dice haber experimentado, sino de cómo uno vive a la luz de la palabra. ¿A qué viene? Es que no es como usted se sienta acá, es como usted vive allá afuera. Uy, pastor, es que usted mientras estaba predicando me corrió un calorcito por todo el cuerpo. Y entonces no falta el familiar que le diga, sí, le corre calor por todo el cuerpo porque mantienen la casa como si fuera el infierno. Ah, con razón te traes el calorcito para acá. Con razón siente calorcito todo el tiempo. Puede que trajera la calefacción del Hades. Ya sé por qué le corre el calorcito por todo el cuerpo. Religioso. Dice, pero. Ahora, cuando habla del pero es porque antes ya les ha señalado algo. Y el antes que les ha señalado es, no tengan conductas incorrectas. Si tú lees, bueno, tendrás tiempo en tu casa. ¿Cuáles son esas conductas? Pero ustedes sean ¿qué? Hacedores. No solamente ¿qué? Oidores. No solamente oidores. Y sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Como dice la palabra en 1 de Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Como dice 1 de Juan. Si guardamos, si ponemos por obra sus mandamientos. Si ustedes dicen que me aman, obedezcan. O sea, el amarlo es evidente por nuestra justa manera de vivir, por nuestra conducta. Alguien dirá, no, pero es que yo soy así y Dios me usa desde mi temperamento. Seguramente sí, pero por favor, que se le note que en algo va creciendo, hermano. Ahora, no falta el vivo, el artista que diga, pastor, yo crezco, pero hacia abajo. Ay, porque yo soy como el bambú, primero echo raíces. ¿Y cuánto tiempo lleva echando raíces? 15 años en la iglesia. Ay, hermano. Porque es que le salen a uno toda serie de artistas. Pastor, la palabra, yo he aprendido, pastor, que el bambú para crecer 12 o 20 metros, primero echa raíces hacia abajo. Hermano, tiene razón, pero donde sigas así, vas hacia abajo, pero hacia abajo del Seol. Hasta allá lo van a alcanzar sus raíces, hermano. Algo se le tiene que notar. Por el amor de Dios, hermano, ¿cómo les digo? O sea, yo no tengo el lenguaje de Juan, pero si usted quiere, yo hablo como Juan. A ver, amados míos, se os ruega por las misericordias del Altísimo,
que no sean solamente oidores, sino hacedores. Eso, y ponga cara así como de, póngame cara así. Ay, unos ponen cara ahí de santos, como iluminados con querosene. Y con ojeras así. A ver, yo les voy hablando, usted ponga cara de atembado, a ver, haga así. Y yo les voy hablando. Hermanos míos, se os ruega, por favor. A ver, ponga cara de atembado, haga así. Se les ruega, por favor, hermanos, mire, sean hacedores y no son. ¿Sabe qué le dice el diablo a su sobrino? Entreténgalos así. Apártelos de quienes los exhortan y les llaman la atención. Apártelos. Esos no son buenos para eso. Apártelos. Y claro, su sobrino cumple la misión. Entonces ustedes mirarán a veces la iglesia y dicen, oiga, ¿y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con sutano? La respuesta es, se dejaron convencer de Orugario. ¿Cómo la ven? Urugario les habló. Ahora, yo espero que Urugario no sea usted, porque así quedamos lindos todos. Nos quedamos de ataque, hermano. ¿Ah? Entonces, a la larga, la forma en que nos comportamos es una muestra de nuestra salvación o de nuestra condición perdida. En vista de esa verdad, hay una buena razón para creer que hay innumerables hombres, mujeres y niños que asisten con regularidad a la iglesia y confiesan con firmeza ser cristianos, pero cuya vida y testimonio no lo son. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo puse cara de santo iluminado con querosene. O sea, con ojeras, ¿no? Uno hasta se demacran. Yo puse cara de santo iluminado con querosene, Señor. Yo era lo más parecido a la madre tierra, por poner algo así. Yo asistía a la iglesia, Señor. En tu nombre, dice la palabra, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Pero dice la palabra, y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Dice así? No. Dice, nunca os conocí. ¿Nunca qué? Y a mí me parece lo más tremendo de todo, es que si le dicen a usted, nunca lo conocí, póngase mire, vamos aquí al plano nuestro. Oiga, ¿qué hubo? ¿Qué más? Yo a usted no lo conozco. Ah, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Porque usted por dárselas de avispado, y, ay, venga, impactamos a aquel, lo voy a impactar, y se pone así, todo, hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Y de pronto se le aparece, a usted no lo conozco. Yo a usted no lo conozco. Yo no sé ni quién es usted. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pues puede correr ese riesgo, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que le digan, ¿usted quién es? Yo a usted no lo conozco. Quite de aquí, apártese de aquí. Esa es tremenda. La palabra es clara, dice, yo no los conozco. ¿Saben qué? Apártense de mí. Hacedores de maldad. No solamente le manifiesta el no lo conozco, sino que hay un completo ¿qué? Rechazo. Fuera de aquí. Lagartija. Lagarto. Qué bueno que algunas mujeres así tomaran algún día una decisión, ¿no? En vez de decirle fuera de aquí lagartija, dice, ay, mi lagartijito. Ven, allá ustedes. Cada una ya lo suyo. Que tenga oídos para oír, que oiga lo que se dice con respecto al lagarto. ¿Entendieron las damitas solteras? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, cuando una persona verdaderamente conoce la Escritura y ve en la Escritura a Cristo resucitado, pues ¿cómo va a actuar? ¿Conforme a quién? A Cristo resucitado. ¿No? Ahora, las que ya están casadas y les tocó su lagarto,
¿no? Porque no vio, o sea, tuvo novio, o sea, novio, y tiene su lagartico. A algunas me hicieron reclamo, ¿no? Pastor, no le diga lagarto, dígale lagartito. Bueno, está su lagartito, como tiene su lagartito, entonces le toca orar por su lagartito, para que el Señor se lo convierta, ya sea en un hombre de Dios o en un par de chancletas, pero que se lo convierta en algo. No tiene otra opción. Aquí no brindamos la posibilidad de divorcio. No la hay. A menos que sea por causal de adulterio. De resto, hermana, le tocó con su par de chancletas. Ámelo, respételo y cuídelo. Amén. Y ore por él. No tiene otra opción. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Para que no vaya a llegar a la iglesia y diga, usted es un lagarto, a ver cuándo nos separamos. No hay esa opción. Así que, sea que hacedora y no solamente que oidora. Entonces, el carácter de un hombre verdaderamente creyente está marcado por una conducta que es coherente con respecto a lo que ¿qué? A lo que se enseña, a la palabra. ¿De acuerdo? Solo a la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Para qué me dicen Señor? Digo, ¿cómo son sus oraciones? Pregunto. ¿Usted se imagina usted orando allá postrado, hincado? Señor, vengo delante del trono de la gracia como olor fragante que suba mi adoración. Señor, inclina tu oído, abre tu ojo, oh Rey, ten misericordia. Y que usted escuchara del cielo que le dijeran, tal vez, quizás, no hay. Mañana, quién sabe, de pronto puede ser. O en otro día, en otra oportunidad, vuelva a marcar, siga jugando. ¿Qué tal? ¿Usted volvería al trono de la gracia? ¿Volvería? ¿Usted volvería y se hincaría? No, porque Dios sí tiene esa obligación con usted. A ver, ¿por qué sometes a Dios a eso? Tú sí puedes decir mañana, quién sabe, quizás, tal vez, puede ser, no hay, de pronto. ¿Tú sí puedes? O sea, tú puedes decirle a Dios, yo voy cuando yo pueda, quizás, tal vez, quién sabe, de pronto, puede ser. Tú puedes decirle a Dios, yo estudio, de pronto, quizás, tal vez, puede ser mañana, quién sabe. ¿Tú sí puedes? O sea, tú sí puedes. Y cuando tengas tu necesidad y cuando tienes una adversidad, entonces Dios está en la obligación de contestarte a ti. Sí, mi amito, ¿sí? No sea menso, no se engañe. ¿Sabe por qué? Se está engañando. Así dice Santiago. ¿Te estás qué? Engañando. Porque la palabra dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a quiénes? A vosotros mismos. Entonces, mis amados hermanos, o sea, no nos engañemos. No se engañe nadie. No se engañe nadie. Está el Señor por este tiempo buscando ¿qué? Hacedores. ¿Buscando qué? Hacedores. Él está buscando hacedores. A mí me llama la atención cómo Pablo coloca un ejemplo, Santiago coloca un ejemplo que dice como aquel que se mira al espejo, ¿se acuerdan? ¿Lo leemos? Venga, lo leemos. Dice la palabra. Porque si alguno es oidor, ¿es qué? Oidor. ¿Me están siguiendo? Estoy leyendo el libro del Mormón. No falta que diga amén. Ay. Abra su Biblia, hermano. No estoy leyendo el Triptitaca de Buda. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvida de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que... Muy bien. Me llama la atención porque, escuche, dice que el que se mira a un espejo. En esa época existían los espejos. ¿Sabían ustedes? ¿No sabían? Entonces lo bajaron a usted también con espejo, ¿no? Si no, estudia, por eso es que lo bajan con espejo. ¿Cómo eran los espejos de la época? Los espejos de la época eran en latón, o sea, latón,
burdo era el reflejo del latón. Y los que tenían buen dinero, el espejo era elaborado en plata y en oro. ¿Sí? Era bien brillante y se lograba reflejar la silueta. ¿Sí? O sea, no es como el espejo de ahora, pero más sin embargo se lograba reflejar la silueta. Y el apóstol dice, oiga, el tal es así, se mira al espejo, pero después se olvida quién es. Está haciendo como ¿cómo se llama? Una alegoría con respecto al espejo. Algunos vienen y se miran frente a la predicación, frente a la palabra, que es como el espejo. Esta predicación es un espejo, la palabra es un espejo, pero salen y se olvidan. Pero se olvidan quiénes son. No es que se olviden de la palabra, se olvida quiénes son. Están acá y parecen ángeles. Salen y siguen siendo ángeles, pero caídos. Ay, se les olvida. O sea, no se consideran a sí mismos. Y saben, escuchen lo que les voy a decir, que para que en ese tiempo la silueta se pudiera ver y pudiera dar un buen reflejo, ellos tenían que utilizar eso de plata, ese artefacto, ese utensilio hecho en oro y plata, a la luz. Tenía que dar buena luz. La luz reflejaba, ¿no? La luz iba al artefacto, del artefacto a él, y se podía ver muy bien, pero tenía que reflejarse. Ahora bien, escucha, mire cómo funciona. La palabra es ¿qué? El espejo, ¿cierto? La palabra es el espejo. El espíritu que mora en mí es lo que hace que sea el reflejo. ¿Me hago entender? Para que yo me pueda ver bien y poderme ver bien ¿qué? Mis pecados. Poder ver bien ¿qué? Todas estas conductas que son contrarias ¿a qué? A la palabra. Pero también, escuche, cuando está el espíritu y se refleja y permite ver mi silueta, también veo algo, su gracia. ¿Su qué? Su gracia. Dos cosas que van a permitir que tú seas hacedor. La primera, escucha, reconoce delante de él que eres pecador. Y la segunda, su gracia. El saber que has recibido más de lo que mereces. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, mi amado hermano, los judíos a los que les estaba escribiendo Santiago, porque esta carta estaba dirigida a los judíos de ese tiempo, conocían los principios, sabían y conocían la palabra. Mire, tanto que un rabino de la antigüedad dijo que deben no solamente leer las leyes, sino también ponerlas en práctica y lo que ellas ordenan. Un rabino decía eso. Otro rabino: no es la exposición de la ley la cosa principal. Lo principal es hacerla. Hermano, el tema es hacer la palabra. Amén. Vamos a pedirle al Señor en este tiempo que de verdad tengamos un deseo auténtico y verdadero por obedecer a plenitud su palabra. El próximo domingo haremos la segunda parte, ¿sí? Y veremos 3 aspectos claves que quiero que no se pierdan, si los quieren apuntar. 3 aspectos claves. 3 aspectos claves que un verdadero creyente, el oidor y hacedor de la palabra, refleja tal evidencia. 3 aspectos claves. La primera, la que está dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. La segunda, está dispuesto a aplicarla sin egoísmo. Y la tercera, está dispuesto a aplicar la palabra sin hacer concesiones. Amén. El próximo domingo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para que traigan sus... no este domingo, sino dentro de 15 días, perdón. Dentro de 15 días la segunda parte. El próximo domingo tenemos la clausura. Bien, y para cerrar aquí, déjeme por favor leerle esta parte. Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, escuche, el que mira atentamente. ¿Cómo dice? El que mira atentamente. ¿En qué? En la perfecta ¿qué? Ley. Ahora, ¿una ley para cautividad?
como dice, en la perfecta ley de ¿qué? De la libertad. La ley, su palabra, fue para hacernos libres. ¿Libres de qué? De ser solamente oidores. ¿Libres de qué? De la ruina. ¿Se acuerdan de la ruina? ¿Sí les hablé de la ruina? Cuando llegan, ¿no? Libres de la ruina. ¿Cuál ruina? Espiritual, emocional y financiera. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te